Hola a todos, bienvenidos a mi canal de biología. Soy Francisco Bueno y en este vídeo vamos a resolver algunas de las actividades que se realizan en segundo de bachillerato y en las pruebas de acceso a la universidad. En primer lugar, os plantean el caso de un animal hermafrodita en el que se produce autofecundación y os plantean si los descendientes tendrán el mismo genotipo. Pues bien, la respuesta es que no. Aunque se trate de un animal hermafrodita, mediante meiosis puede formar cientos de millones de gametos genéticamente diferentes. Por tanto, los descendientes de la autofecundación serán distintos entre sí. Lógicamente, la diversidad genética que genera la autofecundación es muchísimo menor que la generada por la fecundación cruzada, donde se mezclan genomas de individuos distintos. A largo plazo, ciertamente, la ausencia de mezcla de genes entre individuos diferentes crearía, mediante autofecundación, poblaciones con escasa diversidad genética, que tendrían menos posibilidades de perdurar en el tiempo que las que realicen fecundación cruzada. En la siguiente actividad os plantean el caso de un individuo que presenta 5 pares de cromosomas con un gen en cada cromosoma. Es heterocigótico para las 5 características. Os piden que calculéis cuántos gametos distintos puede originar. Se trata, por tanto, de agrupar los cromosomas en grupos de 5, con la única restricción de que solamente pueda haber un cromosoma de cada pareja de homólogos, es decir, lo que ocurre durante la meiosis. Pues bien, podemos imaginar que un gameto lleva el cromosoma con el alelo A mayúscula, o bien que el gameto lleva un cromosoma con el alelo A minúscula. En el primer caso, podrá ocurrir que el gameto con el alelo A mayúscula lleve un cromosoma con el alelo B mayúscula, o bien que lleve el alelo B minúscula. Dicho de otra manera, podría formar dos tipos de gameto. Primer gameto con los alelos A mayúscula, B mayúscula. Segundo gameto con el alelo A mayúscula, B minúscula. Y lo mismo ocurriría si consideramos la posibilidad de que en lugar del cromosoma con A mayúscula vaya con el cromosoma que porta el alelo A minúscula. También podrían formarse dos tipos de gametos distintos. Es decir, hasta ahora podríamos contar 4 tipos de gametos diferentes. Si seguimos analizando la situación, evidentemente las posibilidades se van a ir duplicando. Por ejemplo, si tenemos un gameto con el alelo A mayúscula, B mayúscula, puede que lleve el alelo C mayúscula. Sería un tipo de gameto. O bien que lleve el cromosoma con el alelo C minúscula. Sería un tipo de gameto distinto. Y lo mismo ocurriría con la posibilidad de que sea A mayúscula, B minúscula, y a partir de aquí, o bien C mayúscula, o bien C minúscula. Si analizamos el cuarto gen, el que lleva los alelos D mayúscula y D minúscula, pues evidentemente vemos que las posibilidades siguen duplicándose. Y finalmente, al considerar el quinto gen con sus dos alelos, E mayúscula, E minúscula, vemos que de nuevo las posibilidades se duplican. Si contamos todas las posibilidades, nos surgen 32 gametos distintos. Aquí los tenemos. El primer gameto llevará los cromosomas con los alelos A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula, E mayúscula. El segundo gameto que aparece en la imagen llevaría el cromosoma con el alelo A mayúscula, el cromosoma con el alelo B mayúscula, el cromosoma con el alelo C mayúscula, el cromosoma con el alelo D mayúscula y el cromosoma con el alelo E minúscula. Y así sucesivamente. Si planteamos toda esta situación de forma matemática, la vemos con mayor claridad. Para un individuo que tiene solamente un par de cromosomas homólogos con dos alelos distintos, solamente se podrían formar dos tipos de gametos. O bien lleva el alelo A mayúscula o bien lleva el cromosoma con el alelo A minúscula. Si en lugar de un gen hay dos genes, veríamos dos genes cada uno con dos alelos distintos, veríamos que realmente las posibilidades se duplican. Surgen 4 gametos distintos. En este caso,
si solamente existieran dos genes con dos alelos diferentes, se podrían formar un gameto A mayúscula, B mayúscula, un gameto A mayúscula, B minúscula, un gameto A minúscula, B mayúscula y un gameto A minúscula, B minúscula. Si en lugar de dos fuesen tres genes, se formarían 8 gametos distintos. Si en lugar de 3 fuesen 4, se formarían el doble, 16 gametos diferentes. Y por último, si en lugar de 4 genes fuesen 5, que es la situación que nos plantean, se formarían 32 gametos diferentes. Vemos con claridad que el número de gametos distintos que puede formar un individuo con n genes, cada gen con dos alelos distintos, es 2 elevado a n. N es el número de genes que presenta. Dado que os piden que calculéis el número de gametos que podría formar un individuo con 23 pares de cromosomas, con un gen en cada cromosoma y siendo heterocigótico para estas 23 características, el número sería realmente fácil de calcular, puesto que se trata de 2 elevado a n. 23 parejas de cromosomas es lo que tiene la especie humana. Es decir, esta es la primera aproximación al número de gametos que puede formar cualquier persona. 8.388.606. Pero la especie humana no tiene 23 genes, no. Tiene muchos más, aproximadamente 30.000. Y además se produce recombinación génica. Es decir, el número de gametos distintos que podemos formar cada uno de nosotros es prácticamente ilimitado. Tras la fecundación se formará un ser humano único.